Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Empiezan las votaciones a la segunda vuelta electoral de Colombia en Aruba. Más de 165.000 kilos de desperdicio recolectados en la primera semana de zona de desperdicio. Entrenador colombiano Mauricio Ortiz se encuentra de visita en Aruba. Blessd enfrenta líos con la justicia colombiana. Hoy se define lo que pasará con los dueños de Jet Set Discoteca en la República Dominicana. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Como siempre, con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran bien sintonizados, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana y se alisten para tener la mejor semana de todas. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con una invitación que hace el Consulado de Colombia en Aruba, pues hoy abrieron una vez más las urnas de votación para la segunda vuelta electoral y va hasta el 21 de junio. Recuerden que una vez más es en Casticultura. El Consulado de Colombia invita a todos los ciudadanos colombianos residentes en Aruba a participar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, ejerciendo su derecho al voto a partir de hoy 15 y va hasta el domingo 21 de junio. Esta jornada electoral será decisiva para elegir al próximo presidente de Colombia, luego de que ninguno de los candidatos alcanzara la mayoría necesaria en la primera vuelta. Por ello, los colombianos en el exterior tienen una nueva oportunidad de hacer escuchar su voz y contribuir al futuro democrático del país. Las autoridades consulares recuerdan a la comunidad colombiana que el proceso de votación se desarrollará durante toda la semana en las instalaciones habilitadas por el consulado, que en esta oportunidad una vez más son en Casticultura, con el objetivo de facilitar la participación de los ciudadanos residentes en la isla. El llamado es a acudir con el documento de identidad colombiano válido y aprovechar este espacio democrático para permitir a los connacionales seguir siendo parte activa de las decisiones que marcarán el rumbo de Colombia. Más de 165.000 kilos de desperdicio fueron recolectados en la primera semana de la inauguración de Zona de Desperdicio Embarcadera. Recordemos que es una iniciativa que también tiene allí el toque de la Oficina de Turismo de Aruba, dándole así la oportunidad a la comunidad para que lleve sus desperdicios a este lugar. Los primeros resultados de la nueva zona de residuos o zona de desperdicio Embarcadera reflejan un balance altamente positivo apenas una semana después de su inauguración. Las cifras recopiladas evidencian tanto el éxito de la iniciativa como la necesidad de que existía en Aruba de contar con un espacio adecuado para la disposición de desechos. De acuerdo con los datos registrados entre el 1 y el 7 de junio, un total de 945 ciudadanos visitaron las instalaciones con sus vehículos para depositar desperdicios. Durante ese mismo periodo, se recolectaron y procesaron 165.68 toneladas de desecho, lo que equivale a 165.680 kilos, llenando un total de 130 contenedores. Estos resultados respaldan la visión presentada durante el lanzamiento oficial del proyecto Aruba Limpi, una iniciativa desarrollada en conjunto por el gobierno de Aruba, gracias a la Autoridad de Turismo de Aruba y Ecotet, impulsada por el Ministerio de Turismo, Transporte y Trabajo. El objetivo principal del proyecto es ofrecer una solución estructural y accesible para la disposición de residuos, contribuyendo a una Aruba más limpia, ordenada y agradable, tanto para sus residentes como también para quienes visitan nuestra isla. Gracias a la invitación de Professional Soccer Aruba, el entrenador colombiano Mauricio Ortiz se encuentra en Aruba para así poderle brindar a los niños experiencia, conocimiento y lo más importante, inspirándolos para que ellos vean su futuro en la parte del fútbol. Tuvimos la oportunidad de conversar con él. Bueno, como todo ser humano que nos gusta conocer y trascender, pues vinimos hoy a la isla. Primero, pues gracias a Jorge, que lo tuve la fortuna de tenerlo como jugador, me ha hecho extensiva la invitación hace tiempo, y gracias a que tuvimos un parón por el Mundial, ahora la Copa Mundial de la FIFA, entonces vine acá a observar un poco de su trabajo y también como conocer de la isla. Sí, con Jorge pues veníamos hablando desde hace un tiempo atrás.
de la idea de poder hacer como una serie de capacitaciones con los entrenadores, sobre todo a estas tempranas edades donde él está trabajando, mirar algunos lineamientos, se trabaja de pronto en la élite. Sabemos que de pronto acá en Aruba pues el fútbol no es un deporte tan fuerte, pero que es importante de algunos talentos de reconocerlo a tempranas edades y darle la mejor información que puedan tener. Es importantísimo, yo pienso que estas tempranas edades son, para la redundancia, una edad de oro. Lo importante es poderlos identificar y darle la información que ellos necesitan para que a futuro pues pueda ser mucho más fácil. El talento de pronto no lo es todo y más adelante pueden llegar, pero llegarán con muchas deficiencias, pero esas tempranas es lo más importante. Claro, no solamente la técnica, está el componente motor, está el componente físico, está el componente coordinativo, que es un todo a la final que se representa en el fútbol. Acá hay algo que digamos que es una riqueza técnica innata que tiene el jugador de la isla, pero que sí hay que complementarla con otras capacidades que de pronto ellos acá como tal no la tienen, pero que es importante que la empiecen a vivenciar. Con relación a Curazao, pues se los decía a los niños, que soñar no cuesta nada. ¿Quién iba a pensar que Curazao iba a estar en un mundial? Pues ellos pueden soñar también a futuros estar representando a Aruba en una Copa del Mundo. Máxime ahora que tenemos la posibilidad de tener más equipos representando por cada una de las confederaciones. Lo pienso que es la posibilidad que vean a otra selección diferente a las que habitualmente participan por CONCACAF, que siempre es México, Canadá, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, pero ahora una isla como tal es muy importante y para el fútbol es mucho más visible y yo pienso que para la gente de Aruba debe darse cuenta que tiene una gran posibilidad. El profe Mauricio Ortiz es un profe que estuvo conmigo en América de Cali, en mis principios, en mis categorías menores. Es un profe que recuerdo mucho, con mucho cariño, con mucho amor, porque fue uno de los profesores que mejor me trató y sobre todo tuvo una especie en mi vida que creó a través del fútbol lo que es el tema de la ética y los valores. Nosotros los seres humanos tenemos un derecho y es soñar, ¿bien? Sería muy bonito el día de mañana que nuestro país Aruba, nuestra isla bonita, pueda tener la posibilidad de poder estar en un mundial y bueno, hay que empezar a trabajar al desarrollo sobre todo de la integridad de los niños, la parte íntegra, que los niños puedan ser cada día mejor personas y que puedan estar bien, ¿no? Sí, nosotros como Professional Soccer hacemos vida, pero más en un tema en el entrenamiento personalizado. Trabajamos con muchos niños de muchos clubes de Aruba, como clubes como Britannia, RCA, Nacional. Muchos clubes para no generalizar, pero obviamente tratamos de que los niños puedan tener en este espacio un espacio sano, un espacio divertido, pero sobre todo con mucho respeto, con mucha disciplina y que los niños a través del deporte puedan crecer y puedan desarrollarse como personas. Mira, yo soy entrenador de Britannia y muchos de estos niños los enfrento los fines de semana, pero siempre hay un respeto, siempre hay un cariño, siempre hay algo positivo que más que ganar o perder, es fútbol formativo, es un fútbol de base, es un fútbol en el cual el niño tiene que empezar a crecer y ya el ganar es importante, pero muchas veces en esta edad no es tan necesario, hay otras cosas detrás del ganar. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia con los líos que tiene en estos momentos el cantante colombiano Bless con la justicia y esto por distintos hechos que se han presentado en el pasado. Al parecer lo están no solamente incriminando de secuestro, pero también de amenazas y muchísimo más. A continuación el informe. No puede ser desplegada por un este es Steven Mesa Londoño, conocido como Bless, escuchando uno a uno los argumentos de la Fiscalía para acusarlo del secuestro de Andrés Felipe Sánchez, ex participante de Yo Me Llamo y manager de Jefferson Sánchez, un imitador de Bless también supuestamente secuestrado por el acusado. Los dos presuntamente fueron retenidos en junio del 2022 para presionarlos indebidamente y obligarlos a firmar un contrato en donde se comprometían a dejar de imitarlo en eventos públicos. Pero no es el único hecho que indaga la Fiscalía. Para los investigadores, Bless habría participado en otro caso de secuestro en mayo de 2024, cuando al parecer retuvo a otro cantante de reggaetón con su equipo y lo responsabilizó del robo de unas joyas, al punto que supuestamente les tomó muestras de sangre para demostrar su participación en el presunto hurto. Nos querían incriminar porque no les costaba nada ir
a regar la sangre de uno y después inculparlo. Entonces esto fue una situación bastante frustrante y la chica que nos sacó la sangre hablaba con ellos, era como si se conociera ella, sabía lo que estaba pasando en ese lugar con nosotros. El gordo era el último que saca para tomar la prueba de sangre y Jara dice que el gordo estaba todo asustado, que no le podían coger la vena porque estaba muy nervioso, que porque se había cogido las cadenas de Bless. Por estos casos y las pruebas en su contra, la Fiscalía considera que Bless representa un peligro para la sociedad. Asimismo, señala que existe un alto riesgo de fuga del artista. Tenemos que, según los hechos, el ciudadano Steven Mesa Londoño, conocido como Bless, no solo se cree que su posición distinguida dentro de la sociedad le permite cometer actos arbitrarios y delictivos en contra de otros, está en la capacidad plena de salir del país hacia cualquier lugar del mundo, incluso el día de hoy. De hecho, por información pública, la Fiscalía conoce de un viaje que tiene programado hacia los Estados Unidos en los próximos días. Esta tesis de la Fiscalía no fue apoyada por el delegado de la Procuraduría, quien señala que el delito de secuestro extorsivo no aplicaría en este caso, ya que la conducta del reggaetonero se enmarcaría en un constreñimiento ilegal. Por su parte, el abogado del artista aseguró que Bless no participó en estos casos y pidió al juez que no lo envíe a la cárcel, medida que finalmente se definirá el próximo martes 16 de junio. Entre tanto, hoy en la República Dominicana, un juez va a decidir el destino de los hermanos dueños de la discoteca Jet Set. Recordemos que hace más de un año ocurrió una tragedia en donde más de 200 personas perdieron la vida. Pues el juez indicó que a partir de hoy va a decidir qué ocurrirá. Cuando ya ha pasado un poco más de un año de la tragedia que dejó cientos de personas muertas y heridas, el juez Raimundo Mejía dará a conocer su decisión, luego de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados. ¡Justicia! En la última audiencia hicieron uso de la palabra ante el tribunal familiares de los fallecidos y personas afectadas, quienes exigieron justicia. Lo propio hizo Maribel Espaillat. El órgano investigador indicó que existen elementos suficientes para que los hermanos Espaillat sean enviados a juicio de fondo. Los propietarios del centro de diversión fueron apresados el 12 de junio del 2025, luego de ser interrogados. Para el 18 de junio le dictaron medida de coerción. El 26 de mayo de este año se conoció un informe pericial independiente depositado ante el juez Raimundo Mejía del primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, que concluyó que el colapso del techo del YECSE habría sido provocado por una combinación de defectos de construcción y un deterioro progresivo de los elementos estructurales, descartando que una sobrecarga fuera la causa principal del desplome. En tanto, el Ministerio Público presentó un informe elaborado. Cambiamos de tema y entremos a lo que nos encanta, pues estamos en medio del Mundial FIFA 2026 y sabemos que hay una tendencia que ha acaparado más y más personas grandes y chicos, y es el álbum del Mundial. Vamos hasta España, en donde allí tenemos un reporte de lo que han sido las cambiatones. ¡Cristiano Ronaldo, papá! ¿Qué pasa? ¿No? Cada 4 años vuelve una de las tradiciones más futboleras del planeta. La fiebre por los cromos del Mundial ha vuelto a arrasar. En muchos kioscos los sobres duran apenas unas horas y conseguir algunos jugadores ya es casi misión imposible. Cada 4 años el furor del Mundial es importante y bueno, este año pues la gente está un poquito más emocionada. Miles de aficionados llenan plazas y parques para intercambiar repetidos y completar un álbum que ya une a varias generaciones, porque esto ya no es solo cosa de niños. Padres que crecieron coleccionando cromos ahora repiten la tradición con sus hijos. Emoción pues de llenar mis hijos. Tengo un Cristiano Ronaldo, tengo otro Messi. Una afición de mi mujer y cada 4 años pues bueno, toca el ritual de encontrar la tortita. Desde España hasta Argentina o México, la locura se repite en todo el mundo. Cambian los jugadores, cambian las generaciones, pero la ilusión de abrir un sobre sigue siendo exactamente la misma. Y esto no solamente está pasando, por ejemplo, en España, pero en países como en Perú también han hecho llamados y convocatorias para que las personas, en la mayoría niños y jóvenes que están colectando las laminitas del Mundial, se reúnan para poder cambiarlas entre sí.
Si encontraran la de Cristiano Ronaldo, ¿por cuántas figuritas la cambian? Por unas 100 más o menos. Unas 100 figuritas, no. ¿Cuánto ha invertido para que el niño esté sonriendo esta tarde? La verdad ya perdimos la cuenta. Más de 3.000 soles, pero vale la pena en realidad. Cuando uno ama el fútbol o cuando tiene una pasión, en realidad el precio es lo de menos. Pero más allá del dinero y de la fiebre por conseguir las figuras más cotizadas, la jornada dejó algo que hoy parece cada vez más escaso. Personas conversando cara a cara, ¿Qué pasa con el celular, con la tablet? Nos da una recompensa inmediata que es a través pues de la dopamina, pero con estas interacciones reales estamos generando un químico más, que es pues la oxitocina, la hormona del vínculo. Lo que para muchos es solo un intercambio de figuritas, para los especialistas también representa una valiosa oportunidad de aprendizaje social, especialmente para niños y adolescentes. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Este es el animal más mortal. Curazao hace historia y recibe reconocimiento por el Guinness World Records. Hello. Sushi, teléfono. Sempre conectando-nos Isla Aruba, nosso solo connection con Seitanie. Aí tá noutra isla, tá bom fuerte. A seguir nomás. Mando Aruba pra dilante. A seguir conectar. Ai, com Seitar. Durande. Construyendo en Aruba su futuro, tá Seitar innovando. Our story was built by people, neighbors helping neighbors, standing side by side with those who trust us to protect what matters most and help build our communities. Being there when needed most. Across borders, across generations. Still growing, still giving, still just getting started. After 185 years. Dur sonho da começar chiquito, pero prometo logro não grande também é processo de construção. Cada logro também com seu obstáculo não. Gol não falhar, plano não cambiar, saquinanta momento não de crescimento. E o futuro que nós está construir junto. Na Aruba Airport também nós está construindo para sonho não grande, conectando Aruba com o mundo. Aruba Airport, o gateway para felicidade. Esta piada bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Bom, como mais solta que baby aqui dentro? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. Não, gewoon. Nós vim para os pés, nós estamos para dentro. Então, mané, me avisa mais cava. Baby e gente grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de espera. Kibo que men. Me tá bien quanto? No, a mí me dice 6 horas solo, que como mais se queda por lo menos 2 horas para fogo. Pince camay. Mãe, por con esse? Ah, sim, me por con ele. O começo me tava por con ele tempo de esqui. Ok, mãe, trabalho está claro, pero claro que está aqui 2 horas mais não vai para dem back, não promete. Ok, mas é bom. Ahorita baby tá já sunchi. Continuamos con más información a través de Primera Plana.
ustedes habían oído que el mosquito es el animal más letal, pues tiene más o menos una capacidad de 12 veces más que cualquier otro animal de acabar con la vida de las personas, porque ellos se reproducen y su picadura podría ser también mortal. Sin embargo, hoy en nuestra sección de salud les vamos a enseñar qué deben hacer para así poder eliminar los criaderos de mosquitos. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídate. Son más que una simple molestia. Los mosquitos matan a más personas que cualquier otra criatura en el mundo, transmitiendo enfermedades como el dengue, el virus del Nilo Occidental, Zika, chikungunya y malaria. En esta época del año, salen en busca de sangre. Primero te huelen, luego te ven y después sienten el calor de tu piel y finalmente aterrizan sobre ti. El doctor Connor McMeniman de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins dice que los mosquitos adoran reproducirse durante los meses de verano, especialmente cuando hay mucha lluvia y charcos donde ponen sus huevos. Los CDC dicen que más de 200 tipos de mosquitos viven en los Estados Unidos continentales y territorios de Estados Unidos, y aproximadamente una docena de ellos transmiten gérmenes, que pueden causar enfermedades. Pero no puedes saber si un mosquito te está enfermando cuando te pica. Es importante protegernos contra los mosquitos y disfrutar de un verano sin picaduras. Para hacerlo, McMeniman dice que hay que mantener a los mosquitos alejados de tu casa, eliminando los charcos de agua estancada que pueden estar en las bases de macetas o en áreas de drenaje, y usar mosquitero en las ventanas cuando los mosquitos están más activos. Cúbrete usando mangas largas y pantalones. Y finalmente, él dice que evites los repelentes de insectos naturales o caseros y que prefieras uno registrado por la EPA. Y esta es una noticia que realmente nos llena de orgullo. El día de ayer, antes de saltar a la cancha por primera vez haciendo historia, Curazao recibió un reconocimiento por parte de World Records para lo que trata el país más pequeño en hacer parte de un mundial. A pesar del resultado, sabemos que desde ya Curazao hace historia. Nuestra hermana isla de Curazao nos llena de orgullo y una vez más volvió a hacer historia y recibió un nuevo reconocimiento del Guinness World Records, esta vez por convertirse en la nación más joven en clasificarse a una Copa Mundial de la FIFA. La distinción fue entregada en Houston, pocas horas antes del debut de la selección curazaleña frente a Alemania. La ceremonia se realizó allí en el hotel y contó con la participación de representantes del Guinness World Records, autoridades gubernamentales y miembros de la Federación de Fútbol de Curazao. El certificado fue entregado por Hannah Ortman, representante del Guinness World Records, a Gilbert Martina, presidente de la Federación de Fútbol de Curazao. También estuvieron presentes el primer ministro Gilmar Pisas, el gobernador Maurice de Corts y varios ministros y ciudadanos curazaleños que viajaron para acompañar este momento histórico. Un nuevo récord se suma al conseguido por Curazao en el 2024, cuando 138 buceadores jugaron dominó bajo el agua durante 23 minutos, logrando otra marca mundial para la isla. En nuestra sección de las más virales les mostramos a estos argentinos que, como sabemos, a ellos les encanta hacer asados, barbecue y demás. Sin embargo, al parecer los vecinos se asustaron porque estaba saliendo mucho humo y llamaron a los bomberos. En los últimos días se volvió viral un video de amigos argentinos en España, cuyo asado no salió como lo esperaban. Según documentaron, ocurrió en Barcelona, en donde el humo de la parrilla alertó a los vecinos, quienes llamaron a los bomberos y los obligaron a apagar el incendio. El video, que fue replicado en redes sociales, allí por una innumerable cantidad de usuarios, aprovechó la viralización. En el video, que tiene una corta duración, muestra el inesperado desenlace de un asado que había sido organizado por un grupo de amigos. Nos hicieron apagar todo antes de poder terminar y casi con una multa. Sobre el contexto detalló que acudieron al lugar 3 camiones de bomberos, 2 patrullas y una ambulancia. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de nuestro aeropuerto internacional Reina Beatrix, que nos conecta a la ciudad de Barranquilla gracias a Wingo.
Barranquilla te espera. Viaja directo desde Aruba a Barranquilla con Wingo todos los jueves y los domingos. Una oportunidad para descubrir la cultura, la gastronomía y el ambiente único de una de las ciudades más vibrantes de Colombia. Conoce el sabor, la rumba y pasa momentos increíbles sin escala. De Aruba a Barranquilla, jueves y domingo. Corre a planear tu próxima aventura. Para más información visite la página del aeropuerto www.airportaruba.com. Continuando con más de las historias que se viralizan, les mostramos a este hombre de la tercera edad que decidió ya hacer uno de sus sueños realidad y era montarse en un carrusel. Un video compartido en TikTok movilizó a miles de usuarios. Es un padre cumpliendo un deseo que había conservado durante años, volver a subirse a un carrusel. La historia comienza antes de que el protagonista llegara al carrusel. En el video puede escucharse un mensaje de voz enviado por WhatsApp en el que el hombre expresó su deseo de volver a disfrutar esta atracción. Me di el gusto de mi vida, le dijo a su hija y fue cuando se subió el video. Hermoso parecía cuando eras chiquito. Allí se puede ver a este papá en uno de los clásicos caballitos de juego. A medida que el carrusel comienza a girar, el protagonista deja ver su entusiasmo y su emoción. Durante el paseo, el hombre resume sus sentimientos con una frase: esto es lo mejor que me pudo pasar en la vida. Años que no me doy una vuelta en la calecita. Y hablando de temas del Mundial, sabemos que esto está por todas las esquinas del mundo acaparando a fanáticos y no fanáticos. Hoy les mostramos cómo una argentina que es muy especializada en lo que trata costura, pues le decidió hacer una chaqueta con la selección de Argentina, Antonella, quien es la esposa de Lionel Messi. Con el inicio del Mundial, allí no es de extrañar que los emprendedores se las ingenien para sacar el máximo provecho. En esta oportunidad, una diseñadora de modas utilizó la camiseta titular de la selección de Argentina para confeccionar una chaqueta exclusiva para Antonella Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi. A través de un video que circuló por todas las redes, la mujer mostró el resultado de su creación y generó todo tipo de comentarios. Si bien el nombre de la joven no trascendió, su video le dio la vuelta al mundo por la campaña que inició para Antonella que llegara a ver la prenda confeccionada exclusivamente para ella. En breve, el video se ve como la mujer cortó distintas partes de la camiseta y allí empezó a coserlas. El parche del campeón del mundo, entre otros, fueron recicladas para la confección de la chaqueta. Antes de que el video terminara, se pudo leer allí: para Antonella de Fionax. Por último, la joven se la probó y mostró cómo lucía esta prenda. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen como siempre con la buena programación de Telearuba. No se les olvide que todas las transmisiones ustedes las van a poder ver en vivo y en directo a través de nuestro canal 23, porque Telearuba es la casa del Mundial. Continúen con la buena programación y será hasta mañana.